y esas empresas volvieron para atrás con sus Sí, aumentos. sí. Bueno, vamos a desarrollarlo en un ratito nada más. Saben ustedes que el mundo entero mira lo que pasa en Roma, naturalmente, en Vaticano. Y hay, para mí, un hecho también muy interesante de observar cuando recibimos las imágenes de las agencias internacionales, las que nos promueven también nuestros enviados especiales allí, que es la magnificencia de esos lugares, que muchas veces, al que no los conoce, los ve por primera vez a través de los medios de comunicación. Aquellos que a lo mejor tuvieron la posibilidad de ir, quizá no hayan ingresado a estos sitios que hoy se transmiten en directo como propio de los funerales, y también nos permiten advertir que estos lugares tienen una historia invaluable, que tienen una belleza increíble, que son, bueno, íconos de la arquitectura mundial, de la belleza por las obras de arte, de lo que es la Capilla Sixtina, del trabajo de Miguel Ángel. Vamos a compartir un poquito esto con Fernando Martínez Nespral, que es profesor de Historia de la Arquitectura en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, para que nos ayude. Es una mirada un tanto, yo les diría, diferente, pero que nos ayuda, ¿no?, lo que está pasando en torno a las ceremonias de despedida del Papa Francisco, a viajar un poquito y a conocer más en detalle qué son, qué significan, qué representan cada una de las imágenes que nos van llegando. ¿Cómo está, profesor? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, muy, muy amable. Bueno, yo quiero ir con usted viendo algunas de las imágenes que llegan con tanta belleza y que van pasando, porque estamos todos hablando del Papa, hablando de los funerales, hablando del protocolo, hablando de los mandatarios del mundo que van a ir, y nos perdemos de esta belleza. Y nos perdemos de conocer a los que no han tenido la suerte de ir, o a los que asistieron, pero bueno, a lo mejor lo vieron sin una visita guiada, que tiene otro precio. Hoy se lo damos, mire, así, se lo ofrecemos. Cuéntenos un poquito. Sí, cómo no. Bueno, esto es básicamente, técnicamente, nosotros lo llamamos una capilla palatina. O sea, es una iglesia, pero que a diferencia de cualquier iglesia como la que podemos ver en cualquier lugar de Buenos Aires, no tiene una fachada, no tiene una puerta a la calle, porque está adentro de un palacio. Específicamente el Palacio Apostólico, o sea, se entra desde adentro del Palacio Apostólico. Particularmente lo que sucede es que es una capilla que está hecha para las celebraciones de un círculo más restringido, digamos, para las grandes celebraciones multitudinarias está la Basílica de San Pedro, que está al lado, para que la gente se ubique. Cuando uno mira la Basílica de San Pedro desde la plaza, a la derecha se ven unas ventanas, algo que está como tapado por la columnata. Ese es el Palacio Apostólico. Esa es la residencia de los papas, bueno, hasta Francisco que la cambió, sabemos, pero bueno, anteriormente los papas residían en el Palacio Apostólico. Y dentro del palacio está esta capilla que, digo, es para celebraciones de carácter interno o eventualmente O albergar invitados. ahora el cónclave, también. También funciona para los cónclaves. Claro, ahora va a ser el lugar donde todos vamos a mirar de dónde saldrá el nuevo Papa. Cuéntenos, desde el punto de vista de la arquitectura y de la historia del arte, ¿qué es lo que estábamos viendo nosotros? Fantástico, sí. Lo que vemos es, en todo el Vaticano y particularmente en la Capilla Sixtina, lo que hay es como el Dream Team. Esa es la realidad. O sea, uno ve un edificio que como edificio en sí es sencillo, pero que en un primer piso tiene toda una serie de murales nada menos que de Botticelli. O sea, estamos hablando del 1500. Exactamente, es un edificio de fines del siglo XV, 1470, y que los últimos murales son de avanzado del XVI. Yo siempre sabe qué pasa, profesor, cuando veo estos lugares, estamos hablando, por eso les digo, del 1400, y veo, más allá de que han tenido, por supuesto, conservación a lo largo de los años, me pregunto yo, ¿cómo esos arquitectos, esos ingenieros, esos genios de la arquitectura, la matemática, del arte, han podido construir, sin tener los elementos que hoy tenemos, ¿no?, tan sofisticados para mediciones, para cálculos, estos monumentos, esas cúpulas, ¿no?, en donde se sostienen y uno se pregunta, ¿cómo hicieron? Bueno, a ver, tenían muchos recursos y no técnicos, tenían mucho tiempo, eran los mejores. Porque también eran los mejores, digamos, suplían cuestiones de falencias técnicas con que realmente eran personas brillantes. O sea, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando pinta la bóveda, él diseña los andamios para pintar la bóveda, porque era un enorme problema el solo hecho de construir andamios que si no iban a dejar agujeros en el techo. Claro. Y entonces él diseñó la forma de ubicar los andamios para poder subirse al techo y pintar la bóveda. Pero eso es gente brillante. Claro, y la técnica, por ejemplo, para que esas pinturas pudieran permanecer en las paredes sin ser afectadas por la humedad, ¿no? Eso tengo entendido que también fue todo un estudio que el propio Miguel Ángel hizo. Es pintura al fresco, que se ve en distintos lugares, y efectivamente es toda una técnica desarrollada, bueno, no sé, La Última Cena, varios de las grandes obras de la pintura italiana son pintura al fresco. Es una técnica que estaba muy desarrollada
desarrollada en la cual el color se pone en el revoque mismo. O sea, no está pintado sobre el revoque, sino que el color se pone en la misma mezcla que recubre las ¿Y paredes. cómo tenían estos colores? Porque acá estamos viendo una paleta de colores increíble, los pigmentos en aquel tiempo. ¿De dónde sacaban los colores? Son todos pigmentos naturales, o sea, de minerales y vegetales del momento. Hay que hacer una aclaración. Esto nosotros lo vemos excepcionalmente bien porque no hace tanto tiempo se hizo una restauración a fondo. Esto estaba afectado, si bien no por la humedad y por esa serie de cuestiones, por siglos de iluminación a vela que dejaban el humo Claro. de las velas y demás, y bueno, y por el propio paso del tiempo. Pero hubo una restauración excelente en la cual incluso se dejaron algunos testigos de cómo estaba originalmente para ver, y de alguna manera en tiempos recientes lo podemos ver como si fuera en su esplendor, digamos. Bueno, lo que pasa es que también cuando uno ve las esculturas o muchas de las pinturas, ¿no? Hiperrealistas también, ellos eran estudiosos incluso de la anatomía. A Miguel Ángel le llevaban cadáveres, ¿verdad? Para poder estudiar, porque uno se pregunta cuando ve, no sé, el Moisés, cómo conocía cada músculo del cuerpo, las venas sobre los brazos, estudiaban la anatomía humana. Sin duda la estudiaban y la conocían en profundidad, y como decía, en realidad lo que sucede en el Vaticano y en esta capilla es que realmente están las mejores personas de su tiempo. O sea, primero, o sea, al margen de lo de Miguel Ángel, pero en todos los edificios y en todos los distintos recintos del Vaticano, lo que uno ve es que la mejor persona, la persona que mejor sabía hacer algo en ese momento, en ese contexto, era el que estaba trabajando ahí. Y son personas que por algo los recordamos. O sea, les decía antes, estaba Botticelli, la primera parte la hizo Botticelli, la última parte, el techo y el juicio final lo hizo Miguel Ángel, pero después hay otra capilla cercana a ese lugar que es más pequeña, que lo había hecho Frangélico, y después el arquitecto que estaba trabajando en ese mismo momento era Bramante. O sea, es toda gente que la gente que incluso no sabe de arquitectura los conoce porque son excepcionales. ¿Cuánto se tardó en construir, por ejemplo? La construcción del edificio original es relativamente breve, breve en términos de arquitectura en esa época, unos 10, 12 años. Después el proceso de la decoración, no un siglo, pero casi un siglo, porque las cosas se van agregando. Al principio la iglesia tenía un techo azul con estrellas doradas, como la que se puede ver en la Basílica de San Carlos, acá en Caballito, esos techos azules estrellados que se ven en varias iglesias, y eso después fue sustituido mucho tiempo más tarde por los murales de Miguel Ángel. O sea, de hecho incluso se ven dos estilos, porque lo primero, lo de Botticelli de abajo es Renacimiento y lo de Miguel Ángel arriba es manierismo, porque va pasando el tiempo. Ahora sí podemos decir que el edificio es relativamente estable, o sea que tiene las características de ahora. Desde avanzado el siglo XVI a la fecha no ha sufrido cambios. Pero en todo ese siglo que va desde fines del siglo XV, 1470, hasta 1550, 1560, se le fueron mejorando, y siempre por el mejor de cada generación. Claro. La Basílica de San Pedro, dicen, no sé si es correcto, que es la iglesia que puede albergar en su interior más cantidad de personas, o sea, la más grande del mundo. ¿Es correcto? Es totalmente correcto, y para darse una idea... Yo pensé que lo era el Duomo de Milán, no sabía que era Para San imaginarlo Pedro. en una escala así, tiene 2 manzanas de Buenos Aires enteras. Claro. Para ponerlo, para que las personas lo puedan entender. Hay 2 hectáreas de espacio interior. Sí, que Es hay algo esta es de la Capilla Sixtina, pero si vemos otras imágenes, creo que tenemos otras de la Basílica de San Pedro, en donde se está realizando, o se realizaba hasta hace algunos momentos nada más, la procesión de personas que iban a despedir al Papa Francisco. Desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué podemos aportar para aquellos que no conocen este sitio tan imponente, no? Bueno, a ver, en términos de arquitectura, la Capilla Sixtina arquitectónicamente es sencilla, porque es un espacio rectangular. Lo que tiene maravilloso es la decoración, pero en términos de arquitectura es sencilla. Ahora, la Basílica de San Pedro es también una secuencia y es un proceso enorme también de los mejores arquitectos. Eso lo empezó Bramante, después intervino Miguel Ángel mismo, que hizo la famosa cúpula. Después de Miguel Ángel intervinieron otros arquitectos hasta que se termina, y ese es un proceso más largo que, en definitiva, la Basílica de San Pedro se está construyendo desde el año 300, desde que se adoptó el cristianismo como religión en Roma. Se está construyendo, o sea, se fue construyendo y reconstruyendo, y siempre por el mejor de cada época, de cada generación, y eso hace que es lo que veamos hoy, no solo grande, sino hecho excepcional, porque ahí tenemos, bueno, ahí en el fondo se está viendo el baldaquino de Bernini, o sea, ya en el siglo XVII. A medida que van pasando los tiempos, los mejores artistas del contexto local de cada tiempo le iban haciendo su agregado, su aporte, y siempre a través de los mejores. Decía, está el baldaquino, ahí donde está, cerca donde está el féretro de Francisco y donde está la tumba, o sea,
donde se considera que está la tumba de San Pedro, ahí está el baldaquino de Bernini, que es el mismo autor de la columnata. Entonces hay una serie de aportes generacionales. A mí una de las cosas más interesantes que me parece de esto, pasa en toda la arquitectura, pero en estos grandes edificios monumentales, es que no se hacen de una sola vez. Son obra de siglos y se van haciendo y mejorando y perfeccionando por distintas personas en distintas épocas. Eso pasa en todos los edificios. Lo que sucede es que en este caso, en cada época intervino sin ningún lugar a dudas el que era el mejor de esa época. Entonces es la suma de todo lo mejor que es posible. Y aparte, que es también muy positivo, está muy bien conservado. Entonces hoy en día uno lo puede ver en todo su esplendor. Sí, sí, y es una belleza que conmueve, ¿no? Que realmente atraviesa el alma de cualquiera que lo pueda, que tenga la suerte de poder apreciarlo. Gracias, profesor, ha sido muy, muy amable, profesor Fernando Martínez Nespral. Bueno, vamos a ir con una imagen. Esto pasa ahora. Miren, acaba de suceder. Les decíamos a ustedes que el presidente Javier Milei estaba llegando ya a